Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Noche larga en el PSOE. Ay, señor, si nos hubieran escuchado ayer seguramente hubiera sido más corta. Porque ayer, si recordarán, les explicamos que el día 5 le llegó el informe de la UCO al juez del Supremo sobre Santos Cerdán y que motivo de ello fue la entrada y registro de la Casa de Ábalos. Pues todo eso lo pueden leer hace unos minutos en todos los medios. Santos Cerdán fue grabado por Koldo con Ábalos, donde reconocían mordidas. Él lo niega. Pero si se han dado cuenta en un detalle hoy de la sesión de control, el presidente le ha negado el saludo. Además, no lo apoya cuando lo ha pedido el señor Feijóo en el Congreso. Pero, ¿saben que nos gustan a nosotros las cosas curiosas? La información, ya ven, la pueden leer en cualquier medio, nosotros en eso saben que no entramos. Y lo curioso de esas cosas que está bien darle vueltas, uno es que la primicia, nosotros saben que no somos nadie, la ha dado la SER y el diario.es de Escolar. Y nosotros añadimos que el juez de momento parece que no va a pedir el suplicatorio porque, como hemos dicho e insistimos los últimos días, se quiere hacer sangre. Se quiere hacer sangre al búnker. Por cierto, curiosamente el PSOE niega también durante la tarde-noche de hoy cualquier implicación de Santos Cerdán, mientras que la Moncloa dice que no habla de estos temas. Para que vean que el conflicto ya es también claramente interno. Y aquí añadimos una reflexión nuestra también. Hay que ir por el PSOE, no por Sánchez. Y en Moncloa lo saben y intentan separarse, no sabemos exactamente buscando el qué. Por cierto, en ese asalto al PSOE se ha conocido también durante la tarde-noche de hoy que quien tenía contratada a Leire Díez, hasta que salieron las fotos aquellas en el Confidencial, si se acuerdan, donde salía la serie de Ferraz, era el señor Zarrias, condenado por el tema del ERE de Andalucía, del PSOE, y luego conmutada su pena. El PSOE. Mientras, en el PSOE también Felipe pide elecciones como paje, y aquí, y miren que nos gusta, y no sé si habíamos criticado alguna vez a Felipe, pero Felipe está haciendo de PSOE, está intentando salvar al PSOE, sabe que en unas elecciones el PSOE podría sobrevivir. Porque esta es una de las cosas más interesantes que vamos a explicar hoy. El objetivo de la moción de censura para cargarse a Sánchez también se va por delante al PSOE. Si hay elecciones habría cambio de candidato y el PSOE caería obviamente, podría intentar aguantar el tipo de alguna manera. Felipe lo sabe. Y por eso se presiona ya desde el PSOE porque saben que si les traicionan sus socios, de los que también vamos a hablar hoy, pues la caída será peor. Y se busca la humillación del presidente, y no lo olviden, del Partido Socialista. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al gobierno a investigar curiosamente a Sánchez por el tema de Air Europa y el conflicto de intereses por haber aprobado en el Consejo de Ministros cuando su mujer estaba involucrada. Por cierto, lo investiga una oficina depende del señor Óscar López, decimos señor porque somos educados, ya lo saben. En fin, vaya usted a saber qué va a pasar en esta historia. Como pueden ver, hoy estamos satisfechos de nuestro trabajo. Los socios empiezan a ver a Sánchez muerto, Esquerra desliza alguna cosa, Sumar empieza a mirar de reojo, bueno, el PNV sigue fiel intentando ser más chulo que Bildu, en fin, ellos sabrán a qué se dedican. Hoy, por cierto, protestas de jueces y fiscales que irán a la huelga, incluida la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que hace una fuerte crítica al gobierno, un tema que
¿Qué quieren que les diga? Parece que ha sido una cortina de humo lo de la verja de Gibraltar. Muchos medios han empezado, pero ha durado 2 minutos el tema de empezar con eso. Y una frase que ha sentenciado un poco el tema ha sido la de García Margallo, que dice que esto es la rendición total. Lo están vendiendo aquí como un gran éxito. Y algunos creen que lo que no es precisamente un éxito, sino que se ha atendido a las prisas de firmar algo para intentar diluir la actualidad. Saltaremos rápidamente fuera para decir nada, que Elon Musk ha pedido perdón a Trump. Queda claro que es más importante ser presidente de Estados Unidos, que ser el hombre más rico del mundo. Por si alguien tenía duda, hemos puesto un artículo sobre ello. Y hoy ha sido la última sesión de control hasta septiembre y quizá la última sesión de control de Sánchez. Miren, vamos por el buen camino. Y es unas reflexiones que nos gusta hacer. La semana que viene, recuerden, el martes estamos en Madrid, porque al final esta historia, tal como se ha organizado, tal como ha funcionado, pues nos hace sentir especialmente satisfechos de nuestra labor. Pero saben que nos gusta decir siempre con los pies en el suelo y ojo, que estas cosas las carga el diablo, que nadie se confíe, que nadie abre todavía el champán, el cava, la buena botella de vino, ni el buen whisky. Esperemos, porque, a ver, y vamos a empezar ya. Ustedes saben que llevamos días diciendo que, y nadie lo había explicado hasta hace 4 días, ni hasta hace 24 horas, que lo que estaba trabajando era la humillación total de Sánchez. No se quería que se convocara elecciones, no. Se buscaba fulminar a Sánchez de la misma manera que entró en el gobierno, porque piensen ustedes que si Rajoy, que es un tío más bien aburrido, pero en principio, con pocos sentimientos, cuando le montan la moción de censura, que sabe que obviamente va a perder, se va a emborrachar a un bar. Bueno, saben que Rajoy no va a bares, va a un sitio de más lujo. Se va a emborrachar, a tomarse whiskies hasta la noche. Ustedes imagínense qué le pasará por la cabeza a Sánchez si llega ese momento. Y algunos, pues están disfrutando con lo que está sucediendo ahora. Porque no solo es la humillación de Sánchez lo que se busca, sino la destrucción total del Partido Socialista. Y esto es un cambio importante en la historia de este país. Y ayer explicábamos, si se acuerdan, sabían que había sucedido lo de Ábalos, y todo el mundo hablaba de lo de Ábalos, y nosotros explicamos que el día 5 de junio, pues recibió el juez del Supremo un audio y un informe de la UCO donde se indicaba que Santos Cerdán estaba implicado en mordidas. Como Santos Cerdán es aforado, pues el juez aparecía también en esa conversación, Coldo, que según parece fue que lo grabó, y el señor Ábalos. Pues envió el día 6, pidió, la fiscalía lo aceptó, y ayer se produjo esa entrada y registro en la casa de Ábalos. Que sigue jugando con la historia del perro, en fin, gilipolleces de Ábalos, que no sabemos si quiere hacer pasaporte a la isla de las tentaciones cuando salga de la cárcel, en fin. Parece que es el único idiota que no se ha enterado de que está muerto políticamente y que va a ser preso y quizá hasta detenido más temprano de lo que él cree. Porque un aforado, no lo olviden, en el momento que se pone a disposición del Supremo, tiene los mismos derechos que ustedes y nosotros. O sea, si el juez ve indicios de delito de fuga, etcétera, puede ordenar su detención. Que nadie se piensa que tenga un privilegio especial. Y como decíamos, ayer explicábamos eso, hoy ha aparecido, durante toda la tarde ha empezado a filtrarse, no el informe definitivo de la UCO todavía, y la primera reacción del PSOE ha sido, y del propio Santos Cerdán hoy, negarlo. Ha sido curioso, no sé si han visto la imagen de Santos Cerdán cuando ha entrado en el hemiciclo, que le iba a dar una palmadita al presidente Sánchez. En último momento se lo ha repensado, ha seguido caminando y la mirada de Sánchez ha sido de
chaval, que estás muerto. ¿Qué te crees? ¿Que me importas algo? Santos, que tampoco parece el más listo de la clase. Es unas cosas muy curiosas, todos los colaboradores de Sánchez no parecen los más listos de la clase. Pues parece que va a ser abandonado también por el puto amo. Porque fíjense el detalle que el PSOE ha negado cualquier implicación de Santos Cerdán. Y en principio no han leído el informe, porque nadie lo ha leído. Bueno, casi nadie, vamos a dejarlo ahí. Mientras Moncloa no habla de informes que no lee. Fíjense que ya empieza a haber hasta matices diferentes entre el PSOE y la Moncloa en este tema. Porque el PSOE se casa con su secretario general, Sánchez lo va a abandonar. Y volvemos a lo que decíamos ayer, si se acuerdan del tema de la de la resolución de la Comunidad Europea sobre si era obvio o no era obvio de que era para el bien general lo de la amnistía o era algo para afianzar a sus socios. Pues hombre, si alguien se cree que el segundo secretario general del PSOE, uno de los 4 personajes que iban en el famoso coche que jamás existió, solo en la imaginación del relato de Sánchez, que recuerden eran Koldo, ya saben dónde está, Ábalos, con su camiseta, ya saben dónde está, Santos Cerdán, pues ya sabrán en breve dónde va a estar, y Sánchez, ¿alguien se cree que Sánchez no sabía nada? ¿Alguien se cree de verdad que Sánchez va a seguir ventilando a todo aquel que está a su lado? Hermano, mujer, fiscal general, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, y no sabía nada. Es que en serio, de verdad, yo creo que este programa debería ser de humor. Deberían darnos una oportunidad en Televisión Española, quitar a este Buenafuente y a esta gente y dejarnos explicar la política del presidente Sánchez, porque nos reiríamos todos. Además, hoy ha pasado de esas cosas, todo esto es de, como diríamos, de última hora, de esas cosas que también son interesantes de valorar. Fíjense, ¿quién ha sacado esta primicia? Nosotros ya hemos dicho, no contamos, lo que explicamos aquí se queda entre nosotros, ustedes y nosotros, y no pasa nada, no se preocupen. ¿Pero quién ha contado esta primicia? Pues la SER y el diario del señor Escolar. Sorprendente, ¿no? Gente que hasta hace pocos meses decía que esto era un bulo de la ultraderecha, que esto no sé qué, son los que sacan la mierda de Santos Cerdán. Y claro, uno piensa, ¿estos que están más cerca de la Moncloa o más cerca del PSOE? Bueno, estos están más cerca del dinero, vamos a ser sinceros. Pero es cuanto menos curioso, porque los medios que más han sacado estos temas, los digitales, pues hoy están bastante fuera de juego. A estas horas, están releyendo, digamos, lo que dicen los medios más generales, El Mundo, ABC, por ejemplo, y estos medios como la cadena SER o el diario.es. Y todo además se queda en eso, en la información, que saben que a nosotros la información nos gusta digerirla, machacarla y hacerla luego sencilla. Pues una de las cosas sencillas que parece va a suceder es que de momento el juez no va a pedir el suplicatorio de Santos Cerdán. De momento, fíjense el detalle, podía haberlo pedido ayer, antes de la entrada en la casa de Ábalos, pero de momento lo alarga. Y fíjense que el documento de la UCO no se ha filtrado, está en una causa secreta, pero sí alguna información sobre el mismo. Y no se va a pedir por un detalle que hemos comentado aquí desde hace días. Hay ganas. Y no hablamos del juez, Hay ganas de ver que el presidente cruja los dientes, sea humillado, mienta cada 2 por 3 y se enrede más en su historia. Se le quiere hacer sufrir, esa es la palabra que llega. Y esto, insistimos, es un tema ya personal.
Y hay pautas fundamentales. Una, hacer sufrir a Sánchez, que se enrede el mismo, que no duerma, que ya no debe estar durmiendo bien. Que todo el PSOE aparezca, y esa es la gran batalla que hay ahora mismo en esta causa, por ser cómplice, obviamente, por ser el partido de la organización criminal paralela al gobierno. Y eso también es fundamental. Y en eso, pues sí que se van siguiendo, vamos a decirlo así, filtrando cosillas. En este caso se ha elegido al Español para que informe que el señor Zarrias, recuerden, del PSOE andaluz, condenado por los seres de Andalucía, pues tenía contratada a Leire Díez en su consultora, casualmente, hasta que empezaron a vincularla a la organización de Santos Cerdán. Es decir, cuando aparecieron las fotos en el Confidencial de que entraba y salía de la sede del PSOE. Intentaron desvincularse en aquel momento diciendo, hostia puta, que nos han cogido. Ah, disimula. Fíjense el detalle. ¿Alguien se cree que este señor Zarrias contrata a Leire porque es una, puta profesional? ¿O este señor condenado del PSOE, conmutado por el señor Conde Pumpido, contrata a la fontanera? Porque obviamente todo es la misma organización criminal. Todo es la misma organización criminal. Y el PSOE se comporta como una organización criminal. La mafia, al lado del PSOE, son los santos inocentes. Y fíjense que este movimiento de buscar la demolición del PSOE, pues empieza a ser percibido por gente que aún piensa en el PSOE y que cree que la salida es convocar elecciones. Hagan un poco el croquis. El croquis es el siguiente. El silogismo, si quieren decirlo. El silogismo que algunos piensan es que haciendo sufrir a Sánchez acabará en una moción de censura y derruirá el hundimiento que hemos indicado a Sánchez, a su gobierno y al propio PSOE. La humillación será brutal, porque antes de esa moción obviamente habrá declaraciones, traiciones y todo lo que ustedes quieran ver. Y en el PSOE surgen las alarmas de la vieja guardia, la nueva guardia, si es Bolaños y Óscar López, ¿qué quieren que les diga? Está un poco atontada. Bolaños, por cierto, hace un mes dijo que él ponía la mano en el fuego por Cerdán. Supongo se le va a quemar en breve. Pues la vieja guardia, Felipe González, y gente que podría estar cercana como Paje, consideran que si hay elecciones, hay tiempo de cambiar al candidato, algo que ya explicamos aquí. Si hubiera elecciones, Sánchez no sería el candidato. Y miren, quizá bajarían aquellos 80 que se hicieron, 70 y pico, pero no se derrumbaría el partido. Y ahora mismo existe esa pelea interna por no saber si todo esto se va a llevar o no al partido por delante, y obviamente por desconocer el origen de esta historia. El origen de toda esta historia bien armada y que parece nos está llevando a que Sánchez a lo mejor no vaya, como decíamos ayer, a Nueva York la próxima semana. Porque además la presión de eso que denominamos el frente judicial pues es cada vez más intensa. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al gobierno a investigar el conflicto de interés por el tema de Europa, donde, recuerden, el presidente estuvo en el Consejo de Ministros, donde se aprobó el rescate, cuando su mujer está ahora mismo investigada por haber hecho alguna acción a favor de lo mismo. Es curioso, porque va a investigar el gobierno al gobierno.
Y una oficina además que depende de Óscar López, que se imaginarán que dirá, no, 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 aquí no ha pasado nada. Pero volvemos a una situación de esas divertidas. Cuando hay un cadáver delante tuyo, ¿todo el mundo se va a suicidar por un muerto? Claro, hace un año aguantaba, Sánchez aguanta, aguanta, que Sánchez aguanta, crea el relato. Ahora ya no tiene relato. ¿Cuántos van a suicidarse por el presidente? Recuerden que en el búnker, el señor Goebbels, por ejemplo, lo hizo con toda su familia. Y alguno más también, ¿eh? Pero son los fieles, los últimos que quedan cerca del presidente. Y claro, todo eso pues lleva a que la presión contra los socios pues empiece a ser un poco complicada. O Rufián ya está un poco allí en Esquerra, ay, que esto tenemos que mirarlo, que no puede ser. Yolanda Díaz, que dice que no, yo no comento sentencias, pero lleva días comentando la sentencia, que habría que dar una explicación. El PNV sigue siendo el perro fiel, parece el perro de Ábalos, en fin, en esa lucha que tiene con Bildu, a ver quién la tiene más larga. Bueno, Bildu, acuérdense que realmente Bildu no tenía más larga, tenía más larga la pistola, y no va con segundas, o sí, da igual. La sensación es que la presión es cada vez más asfixiante. Porque, volvemos a insistir lo mismo, tú estrujas a alguien, pero ojo, que a lo mejor no exprimas demasiado, que resulta que ya no tiene nada que darte, y encima te va a salpicar. Y la presión irá incrementándose, y hombre, y nosotros podemos entender que el PSOE llame a sus votantes idiotas y gilipollas. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Perdón. Y que al PSOE, con todo esto, y más con la fuerza ahora de la que nacer, el diario de Escolar, bueno, este no tiene fuerza, pero la que nacer saben que sí, pues empiece a ponerse nervioso más de uno y decir, hostia, 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 hostia. Pero claro, ustedes imagínense a Esquerra, a propio PNV, por citar, que dicen que sus votantes, ellos dicen, son inteligentes, en fin, tenemos mucha duda. Bueno, está claro que al menos no son asesinos como los del otro. Pero la realidad es que, ¿cómo van a explicar a alguien que siguen apoyando un gobierno donde el secretario de organización aparece en los audios reconociendo cobros de $500.000 de euros, que les deben dinero, se ve, encima es que les deben dinero, es que encima tampoco son muy listos. El antiguo también participa, su mujer, su hermano, el fiscal general. Oiga, no sé, a lo mejor también estos partidos Esquerra y todos estos, Sumar y toda esta gente, piensan que sus votantes son gilipollas. Claro, el discurso de que, claro, es que gobernar a la derecha se soluciona muy fácil. Fijo, se compromete a que nada más hacer la moción de censura, cosa que no hizo Sánchez, convoca elecciones. Miren qué fácil. Sánchez, por cierto, sí que en ese momento sería humillado, porque no sería el candidato. Así de claro. Y el PSOE, pues ya habría salido cositas con todo lo que ha salido, yo creo que no hará falta mucho más, para darse cuenta de que está desgarrado. La presión a los socios va a ser mayor. Por cierto, mientras, filtrando a los pocos medios que les quedan las conversaciones de Alicia Sánchez Camacho, en fin, con Villarejo de hace 128 años. En fin, cualquier gilipollez vale. Ya todo eso, pues el gobierno, con los nervios, con la situación, pues se ha encontrado además con esas protestas de jueces y fiscales que van a ir a la huelga. Y donde además ha destacado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que por cierto ha ido visitando asociaciones, partidos judiciales, haciendo su trabajo, demostrando, y no vamos a entrar a valorarla, pero que aunque fuera fruto de un acuerdo del Partido Socialista, pues tiene independencia. Algo que sí que comentamos en su momento, dentro de las dificultades del tema. Y hemos dicho, e insistimos, comparando con aquel momento, la Segunda Guerra Mundial, que el frente del Este era brutal, arrasaba, porque tenía una situación excepcional, que también podemos ver aquí, que tiene medios ilimitados. Recuerden que
aquel momento a los rusos daban igual enviar 7.000 tíos contra una metralleta y que los matara a todos. Echaban 7.000 luego más, hasta que acabaran las balas. Y seguían adelante. Los jueces tienen tantos casos que si un día uno, un día otro, fíjense, ayer hablamos del fiscal general, o antes de ayer de Ábalos, hoy de Santos Cerdán, mañana posiblemente de la mujer, en fin, del hermano, lo tenemos ahí, también pendiente de un hilo, nunca mejor dicho. Es un relato del presidente totalmente ya desesperado. Pero intentan en algún momento buscar una respuesta para intentar enganchar a la gente. Y miren, hay una anécdota de hace muchos años que cuando la desesperación era total en el régimen militar argentino, a lo mejor saben la anécdota, pues a alguien se le ocurrió decirle, creo que era Videla en aquel momento, oye, vamos a unir al país por una causa común. Y decían invadir las Malvinas, Falkland para los ingleses, y acabó aquello como el Rosario de la Aurora en el 82. Pues alguien aquí, rememorando aquel momento, no van a invadir Gibraltar, obviamente no estamos en la misma época, pues dice, hoy vamos a presentar un acuerdo superhistórico con Gibraltar, que se va a la verja, que la policía española, como policía, ojo, no española, sino como policía de la Unión Europea, puede ser la que decida quién entra, mercancías y todo eso, es un gran éxito, brutal, no sé qué. Y los ingleses, que deben pensar aquí que son tontos, han firmado. Y dice alguno, pues qué bien, ¿no? ¡Wow! Ya no hay que hablar de Leire, no hay que hablar de Santos Cerdán, no hay que hablar de Ábalos, hay que hablar de lo bien que funciona España, coño. Vamos a ponernos todos con la bandera. Claro, ha saltado García Margallo a joder el cuento y decir que es la rendición total, porque ya no se reclamará la soberanía. Miren, aquí vamos a ser muy claros. Nosotros el tema de Gibraltar pensamos que es... recuerden que en aquel momento también se conquistó Menorca y luego vino a nosotros. Son situaciones que hay. Y como ha dicho más de uno, eso puede abrir la puerta a que se proceda una situación similar en Ceuta y Melilla. Que se pida esa... no cosoberanía, pero imagínense que digan, no, que las fronteras decidan Marruecos quién entra y quién sale. Por decir algo, porque de la misma manera que Gibraltar no es espacio de la Unión Europea, tampoco lo es Ceuta y Melilla, como recordarán, por el fracasado, y hay que decirlo alguna vez, acuerdo de 1986 donde no se incluyó ni a las Canarias, ni a Ceuta y Melilla dentro de la Unión Europea. Pero se vendió, que aquello era maravilloso. Miren, algunos de negociar saben poquito, muy poquito. Y Álvarez, precisamente, no es el tío más listo de la clase, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Se pierde, se gana. Miren, si alguien se piensa que los ingleses firman perdiendo, para aproximarse en Europa, han dicho. ¿Y ustedes se creen que de verdad a Europa nos referimos Bruselas, todo eso, le importa un carajo lo de Gibraltar? Que está bien que se quite la valla, que la gente pueda entrar y salir, es que es una cosa normal, vamos a decirlo así, que es algo que en algún momento ha de suceder. Pero aquí nos lo venden como la enésima cortina de humo, pero, claro, vamos a explicar otra anécdota de esos que sé que les gustan a ustedes. Cuando se ha empezado a mover ese tema, fíjense los tiempos que saben que son súper divertidos en esta época de nuestra vida. Fíjense que cuando aparece la cortina de lo de Gibraltar, tarde, mediodía tarde ha empezado a aparecer, pues vamos a hacer un guiño. Vamos a sacarlo de Cerdán. Y así las portadas ya no van de Gibraltar. ¿Y dónde vamos a hacer el guiño? Y alguien se pone a pensar y dice, ay, si vamos a los digitales de siempre, estarán diciendo de que, joder, ya están quitando todo lo importante, pues quitando la fuerza del gobierno, atacándoles. ¿Eso va a sumar? No, hubiera pasado desapercibido seguramente. Como 40.000 noticias más, ¿eh? Pues vamos al corazón del PSOE, al corazón del presidente. Cadena SER y Escolar.
démosle a ellos el regalo, que como no tienen una puta exclusiva fuera del gobierno, les va a gustar. Y a partir de ahí, hagámoslo como esas explosiones de racimo, poquito a poquito, que llega a todos lados. Los digitales no se preocupen, que ya tendrán más cosas. Y así funciona la historia de este país. Alguien ha aprendido que contra las cortinas de humo, hay que ser un puto profesional y devolverlas con gracia, guiñando el ojo. Escolar. Ignacio, ¿te ha gustado, el pase que te han dado? Pues eso funciona así. Otras que estos no se enteren de una mierda y piensen que es periodismo de investigación. En fin, cada uno vive su vida de lo que quiere vivir. Por cierto, hoy nos hemos dado cuenta también, esta mañana, a primera hora española, que es más importante ser presidente de Estados Unidos, saltamos fuera de España rápidamente, que la persona más rica del mundo. Elon Musk ha pedido perdón a Donald Trump. Bueno, de estas cosas que parecen las películas de los sábados a la tarde, acabarán los dos de la manita paseando por un parque, en fin, esas cosas que la alta política tiene, esas situaciones extrañas. Como estancamos rápidamente internacional, no porque no haya cosas, sino porque hoy es un día que hay que centrarse mucho en estos momentos de búnker y hundimiento, porque hoy ha sido, si se han dado cuenta y si no, se lo explicamos, la última sesión de control hasta septiembre, han informado del presidente Sánchez en el Congreso. No hemos entrado a hablar de allí, de lo que han dicho, porque lo de siempre, ¿por dónde, qué río pasa por Zaragoza? Sí, pues el Himalaya es la montaña más alta del mundo, y dice, la cordillera, y dices, en fin. Pues algunos pensamos que quizás la última sesión de control del presidente, no hasta septiembre, sino de su vida. Miren lo que estamos diciendo. Y es más, algunos piensan que quizá el presidente no vaya a Nueva York la próxima semana. Saben que muchas veces en este canal intentamos evitar confundir los deseos con la realidad, lo saben. Intentamos hacer análisis, intentamos no dejarnos llevar por ciertas informaciones, porque al final las informaciones las carga el diablo, lo hemos dicho muchas veces, y creo que si algo hemos intentado transmitir todos estos años, ha sido la importancia de leer la política, la importancia de leer las noticias, de dónde vienen, para dónde van, la importancia de anticiparse a lo que va a pasar, y la importancia en muchas ocasiones de intentar entender que una cosa es el escenario que se está propiciando y otra es lo que acabe sucediendo, que todo tiene mil giros, no hay nada blanco y negro, hay matices de grises por todos lados, y está claro que ahora mismo la directa, el camino, es el hundimiento del búnker. Pero ya se sabe, allí sí que acabó fatal, pusieron la banderita encima, acabó muerto uno, suicidados otros. Aquí vamos a ver cómo se desarrolla el tema, y mientras hay que estar súper pendiente, súper en tensión, pero con ciertas dosis de felicidad. Seguramente es el momento más álgido de estos 5 años. Y hoy nos bromeaban diciendo, a partir de julio ya tendrás que estar dedicándote a hablar de Feijóo. Dices, joder, qué puto coñazo. Pero bueno, en fin, esperemos que sea por un buen motivo. La realidad es que muchos ahora mismo pendientes de si sale hoy, mañana el informe completo de la UCO, de los movimientos que va a haber, pero aquí, como explicamos anoche, les intentamos desgranar por dónde va a ir la historia. Y ahora mismo, y esto es una reflexión al final personal, que saben que a veces nos gusta, pónganse qué noche pasarían si estuvieran en la sede de Ferraz o en la Moncloa. ¿Qué noche estarán pasando allí? Y seguramente más de uno de ustedes acaba de esbozar una sonrisa, no sé si diciendo la frase, que se jodan. Eso al final es lo que pasa.
cuando uno pervierte la democracia, cuando uno ataca el Estado, cuando uno choricea a los ciudadanos, no hay que tener ningún tipo de piedad. Lo hemos dicho 1000 veces, cuando se avanza en el frente y es muy duro, no hay prisioneros. Y por cierto, nosotros insistimos, aquellos que decían cosas, nosotros somos humildes analistas, que nadie se olvide de esa prensa prostituida, de los Chinchorrondo, el Ruiz, toda esa gentuza basura que ha estado viviendo de esto, mintiendo sobre esto, engañando sobre esto y lo peor, forrándose con esto. Que nadie tampoco los olvide, porque verán también movimientos en ese aspecto, porque cuando se monta un operativo como este, no se deja nada al azar. Nosotros seguimos en movilidad, vamos a estar en movilidad pues todavía unos cuantos días, ya nos vemos trabajando viernes, sábado, en fin, esto es lo que tiene, pero nos gusta y no dirán que no es divertido estos días. Espero que esbocen una sonrisa, quienes nos escuchen anoche duerman tranquilos, mañana va a ser un día divertidísimo, quienes nos escuchen mañana pues ya lo irán viendo sobre la marcha, para que vean que al final son cosas que pasan. Nos emplazamos a mañana, tienen todas las historias de aportaciones, todas estas cosas, como siempre decimos, seguimos.